buenas a todas y a todos. En primer lugar, buenas a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a la organización del Congreso, como Entidades, Inclusión y Desigualdad 2021, por la oportunidad de presentar esta comunicación bajo el título sobre la construcción europea del conocimiento, aproximación crítica a una comunidad científica, por parte de Raúl García Moneo, Juan Labora González y Enrique Fernández Díaz. Esta comunicación surge de la necesidad de entender la ciencia desde un punto de vista más interdisciplinar y apartado del carácter eurocéntrico de lo que hemos entendido por discurso científico mayoritario, proponiendo a partir de la literatura crítica, académica y colonial una contrahegemonía, por utilizar términos gramscianos, que permita nuevas formas de aproximación a los modelos de producción de conocimiento. De la presencia de un conocimiento hegemónico derivado de lógicas coloniales y productivistas, nos surge aquí la necesidad de repensar el continente europeo, alejada de un continuismo propio de la colonialidad, que a diferencia del colonialismo pues no desaparece en el proceso de descolonización durante el siglo XX. Consideramos así que estas lógicas tienen su principal exponente en una visión historiográfica unilineal y de la cual surgen formas ideologizadas de ciencia y conocimiento, concentradas, produccionistas y sobre todo imperial. Partimos de una idea, emulando a Jacques Bourdi, del robo de la historia, una idea de apropiación de la historia a partir de la modernidad por parte de Occidente. Europa y su construcción se postula como uno de los temas principales de la antropología contemporánea desde nuestro punto de vista. Cuando nos referimos aquí a construcción, significa decir que se trata de la narración histórica de Europa como historia universal, desde esa visión eurocentrada, ¿no? de lo que ha sido esta historia, como decíamos, unilineal. En ella aparecen un conjunto de narrativas, mitos fundacionales europeos, que asimismo definen la propia geografía de lo que ha sido Europa y que serían materializados con la conformación de mecanismos de exclusión en forma de frontera, en tanto que comunidad imaginada, ¿no? Que diría Anderson, que separen Asia y permita sentimiento de pertenencia a Europa, ser ciudadanos, ser ciudadanos. A un nivel ontológico, tras el desarrollo del proyecto imperial europeo, el eje temporal fue proyectado sobre el eje del espacio y la historia se convirtió en global, que nos diría Paula Meneses. Digamos que se le negó así el derecho a la historia a todas las sociedades no europeas. Lo extraeuropeo en este sentido se convierte en arcaico, recesivo, convirtiendo a estas sociedades en pueblos sin historia, emulando la conocida obra de Eric Wolf. Por ello aquí concebimos Europa desde un punto de vista de múltiples Europas, ¿no? Varias Europas que intentan ser unificadas en el imaginario a partir de esta modernidad que entendemos que parte desde la invasión del continente americano en 1492. Varios puntos son importantes aquí, como la idea de progreso, que se entiende en esta línea de forma universal, atendiendo a lo que siempre he entendido como progreso económico dentro de las lógicas capitalistas,
digamos que el progreso como universalismo conforma uno de los grandes cimientos de la identidad europea. Se erige como una de estas cosmovisiones acerca de la construcción del imaginario europeo. Eh, Aquí se reflejan varios binomios que se suponen antagónicos a la conformación de la idea de otredad, partiendo de Europa como centro, como pueden ser pues, tradición, modernidad, democracia, tiranía o civilización versus barbarie. Eh, Entendemos que la realidad no es concebible, ¿no? Como identidad objetiva e independiente al sujeto que la interpreta. Eh, Diríamos que los significados se construyen desde un estadio sociocultural de amplio espectro que a su vez articula una pluralidad interpretativa de la propia realidad. Los imaginarios sociales aquí suponen una extensa variedad de cosmovisiones, dadas en un contexto de inmaterialidad, que nos diría eh, Raymond Ledoux, y que funcionan como mecanismos de producción y reproducción social. Eh, todo, es, Todo este contexto, eh, como decíamos, produce una serie de cosmovisiones que tienen una implicación enorme en la conformación de lo que significa ciencia y de lo que significa producir conocimiento. Eh, Partimos de una tradición positivista, donde el propio contexto de estructura capitalista eh, entiende una forma de producir conocimiento, una forma que no cuenta en gran parte con las subjetividades. Trabajamos bajo una máxima que es que la ciencia siempre es parcial. La producción de uno u otro conocimiento parte como intencionada y sobre todo se basa en métodos y también objetos por resultado de una hegemonía científica. Este conocimiento no es dado, ¿no? Sino construido. La parte del conocimiento, pues nos diría Boaventura de Sousa, que es incompleto. Entonces entender el conocimiento como uno, en este supuesto de objetividad, en esta tradición positivista, en la búsqueda y consagración de un método afín a las ciencias físico-naturales, así como una supuesta desideologización del conocimiento, no solo lo consideramos parte de un imaginario, sino una forma de hacer ciencia que es irreal y que no aúna todas estas subjetividades que pueden existir. Eh, en un primer lugar, pues la teoría crítica de Frankfurt, que nace como contrapeso a este pensamiento único, hegemónico, eh, hace una crítica de la dialéctica ilustrada, pero consideramos que hoy día pues, se ir más allá desde el pensamiento que se ha llamado el sur global, dado que los principales paradigmas presentes en la ciencia social, positivismo, positivista e interpretativo, comparten ambos la ausencia de crítica social y por ello no deja de ser parte de un proceso que se asume en términos de colonialismo y que tiene su culmen, por así decirlo, en la colonialidad actual dentro de la ciencia social del siglo XXI. El proceso de globalización neoliberal acaecido en estas últimas décadas ha generado la aparición de nuevas teorías desde diferentes frentes, las cuales son estas las que reivindicamos. Eh, desde desde la hegemonía científica pues se habla de un
excepcionalismo europeo, dejando de lado gran parte no solo de la historia, sino de los conocimientos extra europeos. Esta raíz imperial del conocimiento, como decimos, no hace otra cosa que limitar el conocimiento, limitar el saber, limitar una universidad que hemos entendido como occidentalizada en términos de Ramón Jover, en base a este pensamiento único, unidimensional. Aquí vemos diferentes características conforman este pensamiento actual en diferentes escalas y hacen perpetuar esta idea. Por ello consideramos que frente a la racionalidad eurocéntrica que ha dominado en el análisis epistemológico en los últimos tiempos, la literatura científica de carácter crítico ha planteado desde distintos ámbitos la necesidad de articular pues, una nueva epistemología. Decía Canterán que a través de la narración se construye la subjetividad tanto del colonizador como del colonizado. Esta construcción eurocéntrica de la subjetividad de aquellos, en términos de Boaventura, ¿no? Al otro lado de la línea, requiere pues una reestructuración ontológica, geopolítica y epistemológica, en forma de una teoría contrahegemónica, representada desde el punto de vista por las epistemologías del sur, los saberes del sur, así como una relectura y reestructuración de la idea de dependencia e interdependencia dentro del sistema mundo capitalista. Positivismo y las escuelas neopositivistas forman parte de la ciencia y una academia que se dice burguesas y lo cual se ve representado en la universidad como espacio de producción y reproducción de lógicas neoliberales y productivistas. Por ello reivindicamos una imperante necesidad de interdisciplinaridad en la investigación y en las diferentes formas de concebir no solo la ciencia, sino el mundo. No implica ello renegar de la totalidad de aportaciones de los diferentes paradigmas que nombrábamos, sino al contrario, que supongan complementarse de forma mutua. La etnografía y el trabajo de campo creemos que juegan un carácter esencial para acercarnos a esas realidades, ¿no? A esas subjetividades, y particularmente la investigación participativa que conforme una activación de procesos. Finalmente, renegamos por ello de la absoluta separación eurocéntrica entre ciencia y políticas públicas, porque ciencia y conocimiento para que formen parte de problemas reales y no dados para unar esos otros conocimientos que formen parte de una transformación social, debe abogar por esa ecología de saberes, ¿no? que reivindica dejamos aquí las obras citadas tanto en la presentación como las citadas en el texto. Y para cualquier cuestión, sugerencia o pregunta, tanto a nuestros correos personales como a la propia web del Congreso. Muchas gracias.